Pues es la obra que Dios hace en cada uno de nosotros, de toda la lista que leíste. Ahora pues es poco a poco nos va regenerando, nos va renovando. Si era muy rencoroso, ahora hay más amor, hay más tolerancia, ¿no? Cosas así que Dios va haciendo. Y pues en el caso de que, en mi caso era de que tenía mucho de ello, de esa lista esa lista negra que tienes ahí. Y pues de eso te puede compartir aquí mi esposa algunos nada más. No todos. Tiene una lista de todo. Sí, y pues nos ha ido renovando el Señor. Así poco a poco, y podemos reflejarlo eso a la gente, no con palabras, porque las palabras se las lleva el viento, sino ellos dicen por ti. Y eso me ha tocado experiencias que he tenido donde no tengo que decir ni una palabra, solamente hago las acciones que Dios pone en mi corazón para ayudar a alguien, hacer algo por alguien. Y al expresarte igual muy diferente. Entonces muchas veces les cuesta porque no te conocen, pero llega el grado hasta que agarran confianza y te dicen, oye, tú eres cristiano. No lo dije yo, lo dijeron ellos, sino porque están viendo el reflejo en ti. Y eso habla de que te estás identificando como Dios quiere. ¿Qué tal, amigos? Dios les bendiga. Bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Experiencias Cristianas. Es un gusto estar con ustedes nuevamente. El día de hoy tenemos a un gran amigo. Está con nosotros Juan. ¿Qué tal, Kevin? Gracias por invitarme. Aquí estamos participando. Amén. Y está con nosotros nuevamente Esther. Gracias, Kevin. Siempre es un gusto estar con ustedes. Amén. El día de hoy vamos a ver un tema muy importante. En los podcasts pasados ya hemos visto cómo es recibir al Señor, cómo recibir un discipulado, qué es las cosas que tenemos que estar haciendo cuando recién llegamos a los pies de Cristo y pues el proceso. El día de hoy vamos a ver algo que es de suma importancia para todos y cada uno de nosotros, porque esto lo tenemos que estar haciendo todos los días hasta el día en que el Señor nos llame. Y el tema del día de hoy es mi identidad en Cristo. Entonces vamos a comenzar primero con la definición, una pequeña definición, ¿qué es la identidad? Dice que es el conjunto de rasgos, creencias y experiencias que definen a una persona. Las cosas que los hacen diferente a los demás, como también puede ser la raza, la cultura, el lenguaje, las costumbres y más cosas, ¿sí? Entonces, ahora que ya sabemos la definición de una identidad secular, digamos así, una identidad en el mundo, ahora podemos pasar a ¿qué es la identidad en Cristo? ¿Cómo yo la consigo? ¿Cómo sé que tengo una identidad en Cristo? Vamos a irlo viendo poco a poco. Ahorita vamos a ir súper rápido a 2 Corintios 5:17. Yo aquí ya lo he escrito para que no tardemos. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces como que aquí ya tenemos una base algo sólida para poder partir de ahí. Entonces, dice, ¿cómo consigo mi identidad en Cristo? Primero, como ya dijimos en podcast pasados, lo primero que tengo que hacer es recibir a Cristo, recibir al Señor, decir que mi Señor es Salvador, mi único y suficiente Salvador, y entonces de ahí el discipulado, las cosas que ya mencionamos, y de ahí tiene que haber un cambio en mí, porque ahora mi identidad en el mundo es algo que me define. Bueno, yo soy Kevin, soy mexicano, soy moreno, piel canela, ¿no? O sea, ese tipo de cosas y que a lo mejor soy un poquito a lo mejor enojón, un poquito mandón. Todas esas cosas son las que a mí me definen como Kevin, como la gente que me conoció antes de conocer a Cristo. Sí. Ahora, mi identidad en Cristo, ¿qué es realmente? ¿Usted nos puede compartir qué es la identidad en Cristo? Fíjate que eso es algo ese texto que leíste, los que me conocen saben que siempre digo ese texto, me gusta mucho porque habla de algo que es una realidad para nosotros como desde el momento que decidimos aceptar a Cristo. Claramente dice que las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, y que a veces no entendemos eso porque
creo que lo comentábamos anteriormente, a veces decimos que somos cristianos, pero pasa el tiempo y seguimos con los mismos malos hábitos que teníamos antes de aceptar a Cristo, porque no hemos entendido a veces que cuando venimos a los pies de Cristo, todo debe cambiar en nosotros. Sí. Y ahí lo dice el texto. Ahora, como la pregunta que formulaste, ¿cómo encuentro mi identidad en Cristo? O sea, creo que es una pregunta que debemos de hacernos desde el momento que aceptamos a Cristo, porque ¿cómo dejo de ser la misma persona de antes? ¿Cómo dejo de ser yo, no? Exactamente. ¿Cómo dejo de ser yo? ¿Cómo puedo ser como Cristo? Porque eso sí se nos dice. Ahora, tu vida debe ser diferente, pero nadie nos dice cómo. Entonces, yo creo que la manera de encontrar nuestra identidad en Cristo es conociendo a Cristo, conociendo el carácter de Cristo, cómo es Él, cómo fue Él como persona en esta tierra y cómo es Él como Dios. Entender esto nos hace ver que definitivamente nosotros tenemos que ser diferentes. Hay cosas que debemos dejar que antes hacíamos y que ahora ya no debe ser. Entonces, conocer a Cristo, eso me va a llevar a mí a saber cómo debo comportarme ahora que soy cristiana. Y definitivamente tenemos una gran ventaja con aquellos que no conocen de Cristo, porque cuando nosotros no conocemos a Dios, vivimos de alguna manera encontrando nuestro valor en nuestras habilidades, en nuestras capacidades, a veces en el trabajo, a veces en todo lo que hacemos. Tratamos de encontrar ahí en qué soy bueno, en qué soy buena, o para esto nací. Y definitivamente fracasamos. Pero cuando encontramos nuestra identidad en Cristo, entendemos que desde el momento en que fuimos engendrados, o sea, Dios ya nos había apartado. Dios ya tenía una identidad para nosotros y ya tenía un propósito para nuestra vida. Y ahora eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Exactamente. ¿No? Y vamos a ir a otro versículo para hacerle una pregunta a nuestro hermano Juan. Dice Efesios capítulo 2, versículo del 1 al 3. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, lo que comentaba Esther, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces aquí nos está diciendo ya al principio, ¿no? Dice ya el Señor nos dio vida cuando estamos en el pecado, y nos empieza a describir todas las cosas que probablemente pudimos haber hecho en el mundo. No estoy diciendo que todas las hicimos, ¿verdad? Sí. Y si las hicimos, pues ya somos cristianos, ¿no? Pero pudimos haberlas hecho. Juan, ¿tú cómo ha sido, digo, a lo mejor nos puedes platicar un poco de tu testimonio, cómo ha sido esa transformación? Porque la gente seguramente te ve en la calle o cuando convives con ellos y dicen, este es hijo de Dios, este es cristiano porque pues tiene algo diferente. Si fuera igual que nosotros, ni cuenta se dan. Exacto. Entonces, ¿cómo ha sido, cómo la identidad en Cristo que hay en ti se ve en el mundo o se ve con los demás? Pues es la obra que Dios hace en cada uno de nosotros, de toda la lista que leíste. Ahora pues es poco a poco nos va regenerando, nos va renovando. Si era muy rencoroso, ahora hay más amor, hay más tolerancia, ¿no? Cosas así que Dios va haciendo. Y pues en el caso de que, en mi caso era de que tenía muchos de ellos, de esa lista esa lista negra que tienes ahí. Y pues de eso te puede compartir aquí mi esposa algunos nada más. No todos. Tiene una lista de todo. Sí, y pues nos ha ido renovando el Señor, así poco a poco, y podemos reflejarlo eso a la gente, no con palabras, porque las palabras se las lleva el viento, sino ellos dicen por ti.
Y eso me ha tocado experiencias que he tenido donde no tengo que decir ni una palabra, solamente hago las acciones que Dios pone en mi corazón para ayudar a alguien, hacer algo por alguien. Y al expresarte igual muy diferente. Entonces muchas veces les cuesta porque no te conocen, pero llega el grado hasta que agarran confianza y te dicen, oye, ¿tú eres cristiano? No lo dije yo, lo dijeron ellos, sino porque están viendo el reflejo en ti. Y eso habla de que te estás identificando como Dios quiere, haciendo las obras que Él quiere que hagamos, cada uno de sus hijos. Amén. Eso es muy importante, ¿verdad? Que nuestro testimonio hable por nosotros. No nosotros decir, pues yo soy cristiano, yo canto, yo soy líder de jóvenes, de varones, ¿no? O sea, que la gente de afuera diga, tú eres cristiano, ¿verdad? Sí. Tienes algo, estás como raro, te dicen, ¿no? Tienes algo diferente ahí, no sabemos qué es, pero algo tienes ahí. Entonces, lo importante es que la gente nos identifique así, ¿no? Eso es, yo creo que de lo más importante, de lo más rescatable, ¿no? De esta parte. Entonces, miren, si quieren vamos a ver, yo puse aquí unos aspectos que debe abarcar nuestra identidad en Cristo, que es algo fundamental que todos debemos de tener, y si no lo tenemos, pues debemos de trabajar en ello porque es algo imprescindible. Entonces, en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 30, dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces tenemos esos 4 aspectos que nosotros debemos de ver, que el primero de ellos, el primero acomodándolos o formulándolos bien, que nosotros somos justificados o que somos limpios. Entonces cuando usted escucha la palabra, cuando escuchas Esther, perdón, la palabra justificados, o que entiendes que somos justificados, ¿qué entiendes o qué has entendido tú a lo largo de este camino que es el cristianismo, ¿no? Es algo que Jesús hace por nosotros cuando nosotros a veces, o más bien todos los días, nos equivocamos en algo, y a veces nosotros podemos clasificar, fue un pequeño error, y otras veces cometemos errores muy grandes, y que a veces la culpa no nos deja continuar, no nos deja avanzar. Pero cuando entendemos que Jesús nos justifica a través del sacrificio que Él hizo, yo lo he entendido de esta manera, en que qué privilegio tengo yo en ser hija de Dios, que a pesar de mis errores, Jesús me justifica delante del Padre, porque Él conoce mis debilidades. Cuando yo reconozco, ¿verdad?, que fallé, Él siempre está ahí para defendernos. Amén. Y un versículo para esta parte de justificados es Filipenses 3:9. Dice, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Entonces dice, ¿estamos justificados por el Señor? Claro, podemos tener tropiezos, podemos tener errores, somos humanos, nos va a pasar en algún momento, ¿no? Y si decimos que no, pues entonces es que no estamos progresando bien, porque todos tenemos errores, todos tenemos tropiezos, pero lo importante está en saber que somos justificados por el Señor, ¿no? Y lo definiste, yo creo que muy bien, muy bien. Entonces vamos a continuar. Dice que en Cristo somos libres, que es la segunda, somos redimidos, ¿sí? Aquí nos dice. Entonces, para ti, Juan, tener la redención, estar redimidos, ser libre en tu identidad cristiana, ¿en qué te ha ayudado? Me ha ayudado a tener una vida más hermosa, más linda. Comparándolo a la antigua vida que tenía, no sabe uno cómo poner las cargas o dónde ponerlas, y uno se las echa sobre la espalda, y trayendo todas esas cargas, pues nunca es uno feliz. Sí. Entonces ahora en Cristo Jesús, pues tengo lo que me toca vivir, ¿no? Día a día, cualquier situación vengo a los pies de Cristo y le entrego todo, y
Y ya. Y eres libre, como dicen. Soy libre ahora sí. Y puedo disfrutar de la felicidad que Dios nos da. Como familia, como hermanos, como compañeros de trabajo. Todo eso pues es gracias a que Jesús hizo todo. Sí. Pero antes no. Antes era muy diferente. Trayendo carga día tras día. Pues una amargura tremenda, ¿no? Sí, porque incluso lo escuchamos en gente del mundo que a veces se acercan como a retiros espirituales, ¿no? Uh-huh. Que de espiritual no tienen mucho, pero o sea, así le llaman, son retiros espirituales. Entonces, ¿qué dicen? Es que yo fui a ese retiro y cuando salí me sentí libre. Muchas veces, ¿qué es lo que les dicen? Todas tus cargas, sácalas de tu cuerpo, échalas fuera. Pero muchas veces pasa eso que tú dices. ¿Y dónde las echo? ¿No? ¿Y dónde las pongo? No hay cómo. No hay cómo, no hay dónde. O sea, Sí. a lo mejor si tú te lo imaginas en esos retiros, dices, pues sí, ahí, por ahí los dejo ahí en el monte, ¿no? Pero realmente van a regresar, van a volver, porque la echaste al aire. Él va a dar la vuelta al mundo y van a volver, va a llegar a ti. Sí. Entonces es importante eso que dices, porque ser libre realmente es echar las cargas en el Señor. Entonces cuando tú dices, Señor, mira, yo ya estoy bien cansado, ya no puedo con mi esposa, ya no puedo con mi hija, es rebelde, ya no tengo dinero, Señor, ya. Entonces tú echas todas esas cargas y como nuevo dices, mira, ya sé cómo voy a resolver esto. Sí. ¿No? Pues es lo que dijo Jesús, ¿no? Cuando dice, venid a mí todos los que estáis cargados y yo os haré descansar. O sea, a veces estamos nosotros acumulando sobre nosotros todas las cargas emocionales y después llega un momento en que ya no podemos más. Sí. Pero cuando entendemos eso, que no estamos solos, sino que vamos a llevar todo esto que nos está pesando a los pies de Cristo, entonces Él nos hace libres de todo eso. Sí, es correctísimo. Bueno, vamos a pasar ahora al siguiente punto, que dice que en Cristo somos santos o santificación, que es lo que dice el versículo, ¿no? Entonces, ¿qué entendemos nosotros aquí en esta parte de la santificación, Esther? ¿Tú cómo lo entiendes o cómo te ha funcionado en tu vida cristiana decir, pues yo soy santo, me estoy santificando? Porque hay dos cuestiones aquí. Una es que tú digas, soy santo, pero sabemos que no podemos llegar a ser santos aquí en la tierra, o sea, no se puede, ¿sí? Pero hay dos, una que somos santos, que vamos a llegar a ser con el Señor, o la otra es que somos santos simplemente apartados, que mi vida esté apartada para el Señor. Bueno, yo al menos así lo entiendo, sí. ¿No? Yo digo, bueno, estamos trabajando en la santificación, no es que ya seamos santos, sino que estamos apartados para el Señor. A mí, por ejemplo, me ha funcionado bajo ese concepto poder trabajar diariamente, ¿no? Sí. En mi identidad cristiana. No sé a ti cómo te ha funcionado, cómo te funciona eso de la santificación o cómo lo aplicas. Lo entiendo de la misma manera, Kevin, porque como tú dijiste, si decimos que somos santos, o sea, poniendo definición de que somos perfectos, pues eso, hasta la Biblia dice que nadie lo es, ¿verdad? Porque humanamente todos los días fallamos, pero cuando lo entendemos tal vez con esa definición de que somos apartados, eso te ayuda a que todos los días cuando te levantas, a tener cuidado con lo que haces, con lo que dices, con lo que oyes, con todo, porque te recuerda que si tú has decidido apartarte para el Señor, vivir en santidad para Él, entonces cuando vengan las tentaciones y pues yo creo que a todos, ¿verdad? Nos llega, en algún momento del día llega la tentación de cualquier tipo. A veces en el trabajo, a mí me ha pasado que en mi trabajo a veces pues hay tentaciones de el enemigo siempre va a poner o a veces tu misma carne, depende cuál sea tu debilidad, pero hay tentaciones. Entonces, cuando tú has decidido apartarte para el Señor, el Espíritu Santo siempre te recuerda, Esther, eso no, porque tú no debes de actuar así, porque tú no debes hablar así. Entonces, me ha funcionado a mí, con la ayuda del Espíritu Santo, el vivir esa santidad de esa manera, que cuando llegan las tentaciones, el Espíritu Santo siempre me recuerda, ten cuidado con esto.
Entonces eso como que me hace reaccionar y digo, sí, yo no voy a hacer esto. Entonces es algo que debemos de aplicar todos los días, el vivir en santidad. En santidad, amén. Sí. Aquí tenemos un versículo que así ya casi te lo avientas así a la perfección. En 1 Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En esta oración Pablo está diciendo: Señor, pues guárdanos. O sea, que sí, cada día estaba explícito, ¿no? Que cada día se santifiquen, que cada día se guarden. Porque si llega la tentación, dependiendo de nuestra debilidad, ¿no? Sí, uno puede decir, aquí no, porque ya estamos requete transformados, ¿no? Pero a lo mejor podrían ser las mujeres, a lo mejor podrían ser los hombres, ¿no? En el caso de las mujeres. Sí. ¿No? A lo mejor puede ser... Entonces, puede ser el dinero, pueden ser las cosas materiales, pueden ser muchas cosas. Entonces, si tú no estás apartado para el Señor a la primera prueba, para esta, para la orquesta, dicen por ahí, ¿no? Sí, o sea, suponiendo que sea el dinero, pero sí, si te agarran un momento de debilidad, por ejemplo, en otra cosa, híjole, está complicado. Entonces, por eso dice que su cuerpo, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible, limpio, sí, blanco, puro. Entonces, muchas veces nos cuesta, sí cuesta. Sí cuesta. Sí cuesta porque tenemos necesidades, ¿no? A lo mejor uno dice, pues a lo mejor mi necesidad no es el dinero, pero puedes tener otro tipo de necesidad, te hace falta, no sé, una herramienta, ¿no? Y la ves ahí cerca y pues para que reparen lo que hay en casa, porque sí, ¿no? Sí, puede ser, o sea, sí, puede pasar, o sea, eso es bien sabido. Entonces, ¿tú cómo llevas esa parte de la santificación en el día a día? La santificación es pensar primero quién eres. Que estamos hablando de la identidad, ¿no? Sí. Si eres un hijo de Dios, no puedes hacer esto que no está bien. No le agrada a Dios aparte, ¿no? Claro. Y en el temor, ese es el temor que debemos tener en parte de nuestra identidad, ¿no? El temor de Dios en cualquier área, referente a las tentaciones, pues no tiene género. Eso puede ser cualquier cosa que vaya en contra de Dios para que su nombre sea blasfemado. Y en la forma de que uno sobrelleve eso es siempre estar en la mente, debe estar el Señor, en tu mente, en tu corazón. Por eso dice que la palabra hay que meterlo en la mente, en el corazón y en tus huesos, por todos lados. Sí. ¿Para qué? Para que siempre que vaya a haber algo que te vaya a hacer caer o hablar mal del Señor, viene la palabra del Señor a tu mente a través del Espíritu Santo. Amén. Y eso es lo que nos ayuda a permanecer pues siempre apartados en santidad, ¿no? En lo más que se pueda, porque eso ahora sí dice que nadie, no todos, o sea, todos pecamos, ¿no? Todos los días. Pero no es el caso de que porque la palabra nos justifica de que todos pecamos lo vamos a hacer, ¿no? Sí. Sino estar lo más lejos del pecado y de las tentaciones, sí, es mucho mejor. Aunque no estés lejos, como tú bien dijiste, estar firmes en la fe. Porque sí, si tú no estás firme, exacto. O como así tú piensas en tu esposa, en tu abuela. O sea, lo vas a hacer porque así, sí. ¿no? O como comentabas hace rato la palabra anterior de justificar, que a veces yo he escuchado a varias personas, o sea, no importa, luego voy y pido perdón y ya Dios me perdona, ya por eso Cristo murió porque me va a justificar. Ya cuando lo hacemos ya con esa intención, sí, pues eso ya estamos pecando deliberadamente. Eso yo creo que es cuando no hemos entendido que debemos de apartarnos de todo eso, ¿no? Sí, claro. Sí, ¿qué tal? Y terminando de pecar te mueres, ¿no? Ya, exacto, ya no pediste perdón, ni tiempo te dio. Sí, claro. Ahora, ya para terminar, no el tema, ¿verdad? No, vamos a allá, pero para terminar esos 4 conceptos, porque está un poquito extenso dice que en Cristo somos sabios, o dice que hay sabiduría.
Sí, aquí en 1 Corintios capítulo 2 versículos 6 y 7, se los leo rápido. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Entonces aquí es importante recalcarlo y llevarlo, o sea, tratarlo, porque nos está hablando de dos tipos de sabiduría. O sea, entre esos cuatro, ahora ya no está dividiendo en toda sabiduría, porque dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría, no sabiduría de este siglo. Entonces nos va a explicar, por ejemplo, tú nos puedes comentar ahorita un poquito, porque es muy, como que es muy sencillo identificar esas cosas, ¿no? Y nos está hablando también de la sabiduría oculta, que es una sabiduría que ¿cómo va a estar oculta? Que sabe, lo sabe, ¿no? ¿Cómo va a estar oculta? No, esa sabiduría es la sabiduría de Dios. Sí. Que es la sabiduría que viene de lo alto, que es la que deberíamos de ocupar nosotros. Digo deberíamos porque a lo mejor muchas veces no la ocupamos, no la llevamos, no la usamos, vaya. Sí. ¿No? Entonces, tú, Esther, ¿cómo identificas la sabiduría de este siglo, como dice el versículo? O sea, tú, la sabiduría del mundo, ¿no? Llamémoslo así, pues. O sea, tú cuando ves a alguien que dices, no, este es sabio, pero sabio del mundo, ¿no? Creo que es cuando confiamos en nuestro propio conocimiento, nuestra propia sabiduría, ¿verdad? Cuando nos confiamos demasiado en que pues yo puedo hacerlo, yo puedo resolverlo, y nos olvidamos de quién proviene la verdadera sabiduría. Obviamente Dios, siendo tan sabio, nos dio una capacidad, una inteligencia desde cuando estábamos formándonos en el vientre de nuestra madre. Él nos dio esa capacidad humana, o sea, donde tú puedes decidir lo que puedes hacer, lo que no debes de hacer. Tenemos esa capacidad especial, pero a veces cuando hay situaciones en las que no basta con esa inteligencia, no basta con esa sabiduría, necesitamos la sabiduría que proviene de Dios. Entonces, creo que fallamos cuando confiamos en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia inteligencia humana, y dejamos a Dios a un lado. Sí, exactamente. O sea, cuando yo soy el centro de todo, esa sabiduría, la de yo sé, porque digo, es algo secular, es algo normal, lo podemos llamar así. Sí. Porque digo, yo sé mis metas, yo sé mis propósitos, yo sé cómo lo voy a hacer, yo sé cómo lo voy a lograr, sé cómo lo quiero, sé que quiero. Ya, todo está aquí, sí, y acá, y ya tengo todos los recursos para hacerlo. Son tus planes. Sí, son mis planes, exacto. Esa es mi sabiduría. Sí. Lo que yo digo, pues yo sé, y ya lo sé. Oye, pero a lo mejor no te sale. No, yo ya sé, porque yo ya lo sé que sí me va a salir. Y a veces que no aceptamos ni siquiera consejo de alguien, o sea, con más conocimiento, ¿no? Porque como dices, o sea, yo sé que así lo voy a hacer y así me va a salir bien. Sí. Entonces, cuando nosotros ponemos en práctica la sabiduría del yo, la sabiduría del mundo, porque es la sabiduría terrenal, entonces ahí es donde, digo, yo busqué un versículo, ahí quizás voy a leer rápido ya para cerrar este puntito, de la sabiduría. Dice 1 Corintios 2:8, la sabiduría que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Entonces, casi que nos está diciendo, si tú la sabiduría del yo, es como si tú estuvieras crucificando a Cristo. Sí. Chispas, a mí me da miedo, ¿no? Para matar la cucaracha, luego mi esposa que no, pobre animalito, digo, pero imagínate crucificar al Señor, ¿no? Sí. Entonces, es una palabra fuerte, es una palabra un poquito dura, pero es la verdad. Si nosotros como cristianos en identidad, chispas, seguimos nuestra propia sabiduría, híjole, vamos, en vez de ir para arriba, dice la canción, para abajo, puro para abajo. Entonces está medio complicada la cosa. Tú, Juan, ¿te has topado con gente que usa esa sabiduría y trata de convertirla en sabiduría de Dios? Que no sea cristiano, que sea cristiano. No, que sea cristiano, que no sea cristiano, porque hay de los dos, ¿no? Sí. Hay gente que no es cristiana y que dice, no, yo estoy ahí conectado con el Señor, pero nomás ahí no, o sea, realmente no son cristianos.
Y hay gente cristiana que también pues puede llegar a tergiversar la Biblia y a volverla a su manera, ¿no? Pues vamos a hablar de gente empresarial, ¿no? Que conocemos algunos, ¿no? De empresarios, sí. De su sabiduría de él es crecer y crecer y crecer y formar su futuro, ¿no? Para que luego viva holgadamente. Pero pues tiene sabiduría, capacidad y lo logra. Pero esa sabiduría no es la que Dios nos dice que tengamos. En cambio, si tú ya obtuviste la sabiduría de Dios, pues dice que no hagas tesoros aquí en la tierra, ¿no? Sino que hagas tesoros en el cielo, que tu vida la prepares, que camines todos los días conforme a la voluntad de Dios. Sí. Y para que heredes la vida eterna. Sí, porque hay gente que dice, yo hago mucho dinero y ayudo a los pobres, ¿no? Pero dice la palabra que no vas a ir al cielo por obras. Todo va a perecer aquí. Uh-huh. Entonces, lo otro que el Señor nos manda es hacer tesoros en el cielo. Y para hacer tesoros en el cielo, pues tienes que estar haciendo la voluntad de Dios, hablando de Él, predicándole a la gente para que se salven. Y yo así entiendo las dos formas de sabiduría. Sí, claro. Ahora, vamos a adentrarnos un poquito más ahí en la sabiduría oculta, dice la palabra, ¿no? Que es la sabiduría de Dios. Entonces es un poquito complicado entenderla, digámoslo así, pero vamos a tratar de hacerla lo más bonita posible para que todos podamos entender, ¿no? Entonces dice, para que nosotros podamos tener esa sabiduría, hay un punto muy importante que ya mencionó ustedes, ¿no? Que lo primordial, lo primero, es tener a Dios en el centro de mi vida. No yo, no mis planes, no mi meta, no mis propuestos, sino el propósito de Dios. Eso es complicado. Es muy complicado. Digo, yo hasta el día de hoy probablemente no lo he logrado al 100%. Que digo, algunas cosas hago lo que Dios quiere y otras cosas hago lo que me da la gana, ¿no? Entonces, pero ¿por qué pasa esto? O sea, ¿por qué es tan complicado para nosotros hacerlo usted en su experiencia? Que diga, ¿por qué es tan complicado poner a Dios en primer lugar o seguir los planes que Dios tiene para mí? Porque definitivamente Jesús mismo dijo que nuestros caminos no son sus caminos, ni vuestros pensamientos sus pensamientos. Definitivamente lo que nosotros queremos, lo que nosotros deseamos, pensamos que es lo mejor para nosotros, pero Dios, que conoce todo, incluso hasta el futuro, Él a lo mejor yo me imagino cuando yo a veces cada inicio de año me pongo a hacer mis planes de este año que estamos recibiendo. A veces le digo a Juan, ¿ya hiciste tus propósitos para este año? Porque a mí me gusta hacerlo, pero a veces yo pienso que Dios hasta se sonríe cuando ve todo lo que escribo, porque Él, que lo sabe todo, dirá, esto, hijita, no va, esto no va a ser así. Nada, esa bórrala completa. Porque yo lo estoy haciendo desde mi perspectiva, lo que yo quiero. Pero si pensáramos realmente qué es lo que quiere Dios que hagamos, creo que sería diferente. Sí. Entonces, cuando hago mis propósitos, le digo a Dios, Señor, aquí están mis planes, y si es tu voluntad, lo voy a hacer. Obviamente hay cosas que no he podido hacer porque ya entendí que no es la voluntad de Dios. Y antes, cuando no lo entendía, me frustraba y decía, ¿por qué? Si yo trabajo en esto. Por ejemplo, cuando llegó la pandemia, mis planes era terminar el segundo nivel de mi casa, y yo ya lo había visualizado todo. Y resulta que llega la pandemia y, cortan los sueldos. Todo. Y yo le decía a Juan, ay, no, o sea, como que me frustraba, pero después entendí, dije, Señor, es verdad lo que dice tu palabra, que mis pensamientos no son tus pensamientos. Y entonces dije, Señor, cuando sea tu voluntad, que se termine, yo voy a estar tranquila. Y cuando, o sea, gracias a Dios no me afectó en nada la pandemia, o sea, pude terminar mis planes al siguiente año. Entonces me doy cuenta que Dios
es el que tiene el control de todo. ¿Por qué se nos hace difícil? Porque siempre queremos hacer lo que queremos. Nosotros queremos sentirnos en control, más exactamente, bien, ¿no? Queremos tener todo controlado, todo planeado, todo. Y cuando no lo logramos, pues nos sentimos así como que no lo pude lograr. Pero Dios, que lo sabe todo, o sea, lo que yo he comprobado es que yo puedo planear algo, pero Dios siempre me sorprende con el resultado. A veces hay cosas que no he podido lograr, como dije, pero Dios me ha sorprendido después entiendo, con razón no pudo ser esto. Pero definitivamente no es porque Dios no quiera darme lo que yo quiero, sino porque Él tiene algo mejor. Dios no me quiere, dice, no quiere que yo haga nada. Entonces creo que no solo me pasa a mí, hacer la voluntad de Dios es algo que cuesta demasiado, pero definitivamente es lo mejor. Así es. ¿Y tú, Juan? ¿Tú crees que ha sido complicado para ti poner a Dios en primer lugar? Desde el día que lo conociste hasta ahorita, ¿ha sido complicado decir, pues Dios, si es tu voluntad? Porque eso es, ¿no? Es la voluntad de Dios. Sí. Eso es lo más complicado, porque muchas veces decimos, Dios, que sea tu voluntad. Y cuando no pasa, dices, Dios, ¿por qué no fue tu voluntad, no? Entonces, ¿qué tan complicado ha sido para ti al día de hoy poner a Dios como lo primero? Pues ha habido etapas. Porque eso creo que hasta tú o cualquiera que conoce de Dios quiere poner en primer lugar al Señor. Digo, ¿sí o no? Sí. Entonces, pero hacerlo es lo complicado. Y ahí el asunto es de decisión. Es decisión para poder hacerlo. Y yo he tenido esa oportunidad de tener los dos pensamientos, de estarlo piense y el tiempo pasa, los años pasan y no se ha logrado. Pero igual he tomado la decisión también donde digo, hoy voy a hacer para el Señor esto y lo otro, y me aferro a eso y sí lo he logrado. Pero eso debe ser permanente, eso es debe ser constante. Y es ahí donde nos atoramos como cristianos. Pero la voluntad de Dios es que seamos permanentes, que no nos vaya a encontrar el día que todavía lo estamos pensando y no tomemos la decisión. Y yo creo que pues hay muchos así que lo piensan y lo anhelan, pero es cuestión de decisión. Sí. Decir, hoy quiero hacerlo y hoy voy a dejar todo lo que pues no quiero dejar. Porque como decía mi esposa, cuando estamos haciendo la casita, queremos una casa ya terminada y de ahí sí vamos a hacerlo, ¿no? Pero los pensamientos de Dios no son así. Sí. En la Biblia nos cita al rico que vio tanto granero y llenos y ya no tenía donde ponerlo. Y dijo, vamos a tumbar y vamos a hacer uno más grande para que entre todo. ¿Y qué le dijeron? Necio. Al rato vienen a pedir tu alma y ¿de qué va a ser todo esto, no? Eso es lo que nosotros debemos pensar antes de aferrarnos a algo terrenal, como decía hace rato, que tenemos que hacer tesoros en el cielo. Y para ir allá, pues nosotros tenemos que estar listos. Sí. Porque si ni tesoro ni estamos listos, pues no vamos a ir a ver nada, ¿no? Como que irnos, seguimos en blanco. Entonces, para que valorar el sacrificio de Jesús, pues tenemos que parar un momento y pensar. Sí. Pensar y tomar la decisión. Y como te digo, ha habido las dos partes, tanto de pensar y también ha habido donde he tomado la decisión. Y yo quiero decirte que tomar una decisión para servir al Señor te trae una satisfacción enorme. Sí, inmediata parte. Sí. ¿Y por qué? Porque eso es lo que Dios quiere. Y ahí hay una paz inmensa, que venga lo que venga atrás de ti, no te va a detener, porque la fe está fundada en el Señor. Sí. Son una de las cosas que, ya resumiendo un poquito, creo que para descubrir la sabiduría oculta, tenemos que hacer lo que tú dijiste. Yo tengo que poner toda mi vida, todos mis planes, mis propósitos, no ponerme un calzón rojo ni un calzón amarillo, ¿no?
No, o sea, todas las cosas que yo quiero hacer, las tengo que entregar en las manos de Dios. Y eso es lo más complicado muchas veces. Porque si yo digo, por ejemplo, bueno, tenemos planeado un viaje, ¿no? Este año. Y dijimos, bueno, lo vamos a hacer, ¿no? En abril. Ahí está. Nosotros queremos. Nosotros decimos que se va a hacer. Ya estamos así, pero segurísimo. Pero ¿qué pasaría si el Señor dice, pues no van? Ay, chíspales, no, es que Señor, eres malo porque no me dejaste viajar, ¿no? Sí. Es complicado porque es algo que a lo mejor tú anhelas en lo terrenal. Es un plan que tú dices, no, pues yo sí quisiera ir, sí quisiera ya todo el año con los de la iglesia, con los de mi trabajo, ya que sean 3 días que me vaya allá a disfrutar y no voy a poder ir. Entonces, todos nuestros planes, nuestros trabajos, nuestros proyectos, los planes familiares, si es comprar un carro, si es construir una casa, si es lo que sea, tenemos que ponerlo en manos de Dios para poder descubrir esa sabiduría oculta. Pero ¿qué pasa cuando ponemos 100 pesos en las manos de Dios y esos 100 pesos pues ya no los vemos? Dice, no, ya no vuelvo a poner nada. No, le pongo 10,000, me puede quedar peor. Entonces, pero el Señor tiene preparado algo para nosotros, un propósito, no hablando del dinero, ¿no? Sino tiene un propósito para la vida de cada uno de nosotros. Y esa sabiduría que dices, yo lo entiendo en el texto que dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas que deseas van a venir. Sí, así es. Entonces, pero entender eso cuesta mucho. O sea, ahorita a lo mejor lo vemos, estamos platicando y decimos, ah, pues sí, cómo no, ¿verdad? Pero yo les puedo compartir a lo mejor que a mí me ha pasado. O sea, nosotros teníamos unos planes con mi esposa, creo que hace 2 años, de así poner negocio y todo. Y después así como que empezaron una racha así de mal tiempo. Y dijimos, chíspales, yo creo que no se va a poder hacer. Y así pues nos pusimos tristes obviamente y dijimos, bueno Señor, pues tú sabes por qué. En ese momento no lo dices con alegría, Señor, gracias, tú sabes por qué no nos dejaste poner un negocio, no nos dejaste hacer esto, ¿no? Pero después entiendes que hay un propósito, que tal vez no era el momento. Y dices, bueno, ahora lo entiendo, ahora sé que Dios me está nutriendo con esa sabiduría, poco a poco, porque tampoco te la puedes soltar de golpe, ¿va? Te vas a enloquecer si te suelta toda la sabiduría del Señor. Entonces, poco a poco el Señor nos va diciendo de dónde viene esa sabiduría. Y te va diciendo, bueno, ese plan que tú querías no se va a poder, pero es por esto. Son procesos que le toca a cada uno de diferente forma. Exactamente, pero si tú no tienes esa sabiduría, vas a caer. Sí, vas a decir, te frustras. Te frustras, no, ya, Señor, ya no quiero nada, ya nada más ni voy a ir a la iglesia ya. Entonces, sí, tenemos que trabajar para conseguir esa sabiduría, es lo que nos dice aquí, ¿sí? Aquí que leímos, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, que estamos en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Entonces, esas cosas en nuestra vida cristiana, en nuestra identidad cristiana, tienen que estar. Que estén, pues esperamos que sí estén, ¿verdad? Para los que nos ven, para los que nos escuchan. Pero siempre tienen que estar en el día antes, como dices tú, en el día antes de que nos vayamos con el Señor, decías tú, Esther, pues tenemos que tener esas cosas. Si no, ¿qué le vamos a ofrecer al Señor? Estaba hablando de la identidad, ¿no? Que sí, es lo que debe identificarnos como hijos de Dios. Entonces va a decir Dios, ¿dónde está el que me iban a traer? ¿Se quedó, no llegó? Y parte de la identidad es, como tú decías, está en entender que nosotros como hijos de Dios es hacer la voluntad del Padre, como Jesús mismo, o sea, en sus oraciones siempre decía, hágase tu voluntad y no la mía. Y nosotros lo hemos leído tantas veces, lo hemos oído tantas veces, pero qué difícil es ponerlo en práctica. Pero cuando ya entendimos que nuestra identidad es ser como Jesús, también tenemos, eso entra también en nuestra identidad de ya no hacer lo que nosotros queremos, sino la voluntad de Dios. Y eso yo lo aprendí este año que, sabes que mi mamá falleció, fue una etapa muy difícil, un proceso muy difícil, pero el Señor me enseñó muchas cosas en ese proceso donde tú esperas que Dios
responda a tu oración, porque Él dice que clama a mí, yo te responderé, y que si tú pides algo con fe, yo te lo voy a dar. Pero ¿qué pasa cuando lo que tú pides no se te concede? No se te concede. Entonces, cuando no hemos entendido que nuestra identidad es que se haga siempre la voluntad de Dios y no la nuestra, tendemos a caer. O algunos de plano dicen, no, pues Dios no escuchó mi oración, Dios no cumplió su promesa de responderme y pues hasta aquí, ¿no? Pero cuando ya entendimos que nuestra identidad es entender que la voluntad de Dios siempre va a estar antes que la nuestra, aunque duela, hay que aceptarla y seguir adelante con fe. Amén. Amén. Muy bien, lo describiste muy bien. Sí. Creo que es eso, o sea, aceptar la voluntad de Dios, vivir bajo la voluntad de Dios, santificados, apartados, libres, redimidos, todo lo que ya vimos. ¿Es difícil, es complicado? Sí. Ya lo vivimos, Ya lo ¿no? Sí. Entonces, a veces sí, ya lo vivimos, pues ya nos tocó, ¿verdad? Pero es bonito que ya lo hayamos pasado y que aún sigamos en el camino del Señor, porque hemos entendido que lo que nos ha pasado y como hemos entendido no ha sido por la sabiduría terrenal, sino porque el Espíritu Santo Dios ha puesto esa sabiduría en nosotros. Si no, no creo que ninguno de nosotros estuviera aquí con los problemas que normalmente pues, uno tiene en el mundo, o como cristiano, porque pues también tenemos problemas, ¿no? Sí. Entonces, yo me voy con algo muy padre, muy bueno. No sé si quieren agregar algún comentario final, alguna recomendación, algún consejo para los que nos ven acerca de cómo mantener su identidad cristiana. ¿Cómo seguir? ¿Qué consejo les pueden dar? ¿Una palabra de aliento? ¿Algo que les puedan compartir? Pues a mí sí me gustaría compartir, animarlos más bien a que si están pasando por algún proceso difícil donde les ha hecho dudar sobre su identidad en Cristo, yo les animo a seguir confiando en el Señor, que no es fácil, ya lo comentamos, es muy difícil aprender a vivir, a aceptar la voluntad de Dios, pero es lo mejor. Después del proceso entendemos que Dios no lo permitió porque sea malo, sino porque tenía un propósito, para ayudarnos a crecer. Entonces yo les animo, yo les aconsejo por experiencia propia a que no se rindan, que sigan confiando en el Señor. Todo obra para bien cuando nosotros no dejamos de confiar en el Señor. Y si alguien que nos ve todavía no encuentra su identidad, yo les invito a que la encuentren en Cristo. Es lo mejor que nosotros podemos tener como seres humanos, entender que Cristo nos trajo a este mundo con un propósito, que no estamos aquí por casualidad, sino porque hay algo especial que Dios puso en ti y puso en mí, y solamente en Cristo podemos encontrarlo. Amén. Juan. Igual es para los que nos ven y para nuestros hermanos que han perdido la identidad y que todavía están a tiempo hoy que Dios derrama de su gracia, es que la vuelvan a retomar. El manual está en la palabra de Dios, ahí está la sabiduría, ahí están los consejos, y volver a retomar otra vez su identidad, porque hay veces cuando ya le fallamos a Dios decimos que pues ya se acabó todo, ¿no? Pero no. Sí. Es un proceso de veces que les toca pasar a cada uno y volver a tomar la identidad. Acuérdate quién eres hijo de Dios, redimido por la sangre de Cristo, que Dios está dispuesto ahí para levantarte, para perdonarte y para que sigas adelante. Eso es para los que no han conocido del Señor, y para los que ya conocen es volver a tomar la identidad, retomar la identidad, y como le dije hace rato, es tomar la decisión de que hoy, porque usted puede estar pensando 10 años lo mismo y no mover ni un dedo, pues no pasa nada. Es cuestión de decisión y, como dice la palabra, de valor, porque los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos. Entonces usted a veces dice, yo tengo mucho valor y soy valiente y me peleo con quien sea, ¿no? Pero al momento de tomar una decisión también requiere de valentía y de decisión.
ese es mi consejo para los que nos ven. Y Amén. es un gusto estar aquí con Amén. Kevin. Amén, amén. Yo también estoy muy agradecido de tenerlos. Les agradezco mucho que estén aquí. Y como último comentario para nuestros amigos, tal vez parezca un poco redundante, ¿verdad?, que estemos abundando en eso, pero para que ustedes puedan tener una vida plena en el Señor, con sabiduría de Dios, es necesario que nosotros vivamos en santidad, que nosotros vivamos con mucha sabiduría, pero sabiduría de Dios, y que vivamos y que siempre nos apeguemos a su voluntad. Eso es lo más importante, porque si nosotros no vivimos conforme a la voluntad de Dios, la vida se puede poner un poquito más difícil que cuando estábamos en el mundo. Entonces el Señor nos va a estar llamando, el Señor nos va a estar siempre mantiene los brazos abiertos para nosotros. Si tú eres alguien que se apartó de la gracia del Señor, como decía Juan, estás a tiempo, no te lleva 10 años pensarlo, te lleva 10 minutos y hacer una oración y pedir perdón al Señor, y puedes retomar. El Señor te va a volver a aceptar, porque el Señor es misericordioso hasta el día de hoy. Y si tú no conoces de Dios, acércate al Señor. No vivas bajo la sabiduría del yo, porque esa sabiduría del yo es efímera, es terrenal, se acaba, pero la sabiduría de Dios es para siempre. Entonces, muchas gracias, Juan, muchas gracias, Esther. Gracias. Una bendición haberlos tenido aquí. Espero que para nuestros amigos, como para mí, haya sido de bendición y sea de bendición. Y esperamos poderlos tener algún otro día. Claro que sí. Pues, ¿cuándo se hace el otro? hoy vinieron animados los invitados. Amén, amén. Que Dios les bendiga. Los esperamos nuevamente en nuestro podcast Experiencias Cristianas. Bendiciones. Sí, los hijos son son muy inteligentes. Son muy inteligentes y ahora sí que toman lo que les conviene. Pero definitivamente es con sentarse y hablar con ellos. En una ocasión sí me tocó a mí sacarle todos esos versículos, porque sí estaba en una etapa de la adolescencia. Creo que es pienso yo que es la más difícil. Y con palabra en mano, mira, te corrijo, te disciplino porque te amo, porque no quiero que te pierdas, porque me parece que estás haciendo mal y la palabra a mí me pide como madre. Yo tengo esa responsabilidad y el día de mañana yo voy a rendir cuentas, y si yo no lo hago, al final yo voy a quedar mal y tú eres el que se va a perder. Entonces, haciéndole entender a nuestros hijos, sí entran en razón. Definitivamente creo que aquí entra también el demostrarles amor y decirles también, demostrarles y decirles que los amamos, y porque los amamos es que también los corregimos.